CPC-APP. A ver, ¿cuál es la posición que ustedes adoptan? En verdad, un poco lo que hemos venido oyendo nos va diciendo que existen, claro, precondiciones básicas para este diálogo, pero por otra parte, quizá entre lo que vamos oyendo es poder expresar también cuál es la opinión de la gente, ¿no es cierto? Es decir, ustedes no solamente tienen que actuar como grupo político, sino también como voceros un poco de la propia opinión pública. ¿Están sensibilizados o no con lo que se está pidiendo la gente? Bueno, el ambiente político, don Raúl, como usted decía, está un poco como el cielo, por lo menos como el clima de la capital, ¿no? Alta temperatura, cielo nublado. Y hay que dialogar, pues. La democracia es debate, es confrontación de ideas, pero también es diálogo. Porque si no hay diálogo, entonces se puede fracturar la democracia y podemos incurrir en experiencias autocráticas, dictatoriales y hasta en guerra civil. En las que somos. No deseamos eso y, como acá se ha señalado, los partidos políticos somos los que hemos echado el guante, hemos puesto la mesa para el diálogo, hemos planteado que haya un diálogo. Tiene que haber un diálogo político de concertación con los partidos políticos y, por supuesto, el gobierno central. Pero reconozco también que no ha habido esa actitud del diálogo, por lo menos desde la cabeza del gobierno central. Y me refiero concretamente al señor presidente de la República. Es cierto, ha habido intentos de diálogo, como el del primer ministro Jiménez Mayor, nos sentamos con él en la mesa, pero ahí quedaron las cosas. Entonces, la primera pregunta es: ¿el presidente de la República tiene la intención de que vayamos a una mesa de diálogo político, sí o no? Y creo que tiene que atender esta iniciativa surgida de los partidos políticos, que estamos con esa vocación desde un principio. En segundo lugar, claro que tiene que haber condiciones para el diálogo, porque para sentarme en una mesa a conversar tengo que tener por lo menos un mínimo de tranquilidad, de confort. Pero si se me ha agraviado, si se me ha insultado, si se me ha ofendido, como ha ocurrido con parte de los partidos políticos que estamos tomando esa iniciativa, tiene que haber una distensión. Y la distensión tiene que partir, me parece a mí, del gobierno central. Obviamente los partidos políticos también tenemos que flexibilizar posiciones, pero el partido de gobierno, el gobierno central, tienen el poder, pues. Ellos tienen el poder. Y desde el poder, desde el presidente de la República, pasando por el ministro de Interior y otros, pues ha venido esta andanada de agravios, de frases altisonantes, de twitters, que han enturbiado totalmente el ambiente político y dificultan las condiciones para el diálogo. Vayamos al diálogo y esperemos que para ello se creen las condiciones. ¿Que va por cambios en el gabinete? Creo que es así, porque eso refresca y eso permite eliminar ciertas piedras del camino. Pero hay que tener en cuenta que un nuevo cambio en el gabinete, en un gobierno que ha sido pródigo en eso, es como, y ya sobre todo en el periodo que le queda de auténtica actuación, ya resulta pues casi lo que decía el editorial, gobernar mejor. Hay que gobernar mejor estando como estamos, ya no haciendo más cambios. Otro gabinete, ¿qué sería? ¿Un gabinete conversado? Los partidos políticos, un gabinete con figuras que generen ese ambiente, ese consenso, ese diálogo que todos estamos buscando. No tienen por qué ser con ministros venidos de otras canteras políticas, pero creo que en el Perú hay gente suficiente que puede cambiar esa forma de actuar políticamente que viene desde el gobierno central, y que se reúne esta mesa para tratar básicamente los temas que hemos propuesto estos 12 partidos que hemos hablado de dialogar. Uno de ellos, obviamente, es crear las mejores condiciones para esta etapa de transición democrática que se avecina en el país. Eso es muy importante. Tenemos que ir a un proceso electoral limpio, transparente, con el suelo parejo, sin dudas, sin preocupaciones y mucho menos sin sobresaltos. En segundo lugar, el tema del reglaje y el espionaje telefónico. Ok, el gobierno dice, nosotros no hemos dado directivas al sistema de inteligencia nacional. Un poco, yo no le he ordenado, ¿no? Pero en fin, supongamos que es así. Bueno, pues ¿quiénes son?
¿Y quién tiene que descubrir a los que están reglando y chuponeando si es que no son parte del sistema de inteligencia? Es el gobierno. Los partidos que estamos fuera del gobierno no tenemos la forma, ni los instrumentos, ni el aparato para poder descubrir a estos supuestos personajes que están actuando fuera del gobierno, como fue BTR, ¿no es cierto? Hay que descubrirlos y para eso tiene que trabajar pues la policía y el sistema de inteligencia. Y el otro tema, y ahí compartimos, creo yo, la misma preocupación con la ciudadanía, porque el otro parecería que está muy ligado a los políticos, ¿no? Aunque el chuponeo, el relaje, afecta a los deberes de todas las personas, de todo ser humano. Pero otro tema es el tema económico. Tenemos que asegurar el crecimiento por lo menos del 4 punto y pico que ahora está diciendo el gobierno, porque entendamos que cuando se mejora la economía, cuando hay inversión, hay trabajo, y hay trabajo formal, y la gente de a pie quiere trabajo formal, quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere recibir su sueldo a fin de mes, quiere pagar el agua, pagar el colegio de sus hijos. Si estamos en este ambiente, vamos a entrar muy mal a esta etapa decisiva para la democracia, como para cualquier sistema democrático, que es la transición. Entonces vayamos al diálogo, y que este diálogo de partidos políticos encuentre también su correlato, por supuesto, en el Congreso de la República, que tiene que pasar de ser un escenario de confrontación a ser un escenario de concertación. ¿Es posible? Sí es posible, y estamos en el mejor momento para poder tender esos puentes de conversación, de diálogo y de entendimiento que se traduzca en cosas concretas. Muy bien, don Marcelo Yaypoma, bienvenido. A ver, gracias, Raúl. Saludos a todos. Para Perú posible, claro, la cosa ha sido un poquito más complicada, porque, en fin, no sé pues si son aliados, no son aliados, ya la cosa se les ha complicado quizá, pero en definitiva, al parecer todavía quedan rasgos de que continúan colaborando con la actual administración. Nosotros colaboramos con la gobernabilidad, lo hemos hecho de un inicio, no hemos hecho alianza con el partido de gobierno. El tema de la mesa de diálogo fue propuesta por nosotros públicamente en un comunicado hace pocos días. Y también, de una u otra manera, ya los partidos políticos han emitido un comunicado, también la semana pasada, en la que justamente pedimos el debate alturado, ¿no? Dejar al lado lo candente, los insultos, reglajes, etcétera. Son cosas generales. Pero en una mesa de diálogo hay que ir con cosas concretas, precisas, para buscar soluciones. Nosotros estamos a favor, naturalmente, de una mesa de diálogo, porque es la manera democrática que nos tenemos que manejar. Si bien el gobierno no ha dado muestras, casi todos estos años, salvo que, bien ha dicho Lucho, el de Jiménez Mayor, es una oportunidad que siempre se debe dar a los gobernantes en este caso. ¿Para qué nos vamos a sentar? Para justamente buscar soluciones a los temas que estamos acá viendo en este momento. Estamos hablando de 4, básicamente. Claro, puedo sumarse más. Y seguridad ciudadana también podría añadirse. Le queda corto tiempo al gobierno y no vamos a solicitar, al menos por nuestra parte, no nos parece una buena idea hacer cambios en el gabinete, que se vaya tal, que esto, que el otro. No, sentemos en la mesa y veamos, para que la opinión pública conozca exactamente el papel del gobierno, el papel de los partidos políticos. O sea, es, Raúl, la única manera, pienso, democráticamente, de buscar soluciones a los conflictos que hay en este momento. Y por las ramas, me parece que no. Ya acá ya todos somos viejos en política, ya nos conocemos demasiado, y al gobierno, que son nuevos prácticamente en este tema, pues le demos una quizás última oportunidad frente a la población. Un gobierno que en realidad, como usted dice, tiene miembros que no tienen mucha larga actuación política, ¿está o no ajochado en este momento? Porque da la impresión que en algunos casos su incapacidad de respuesta es porque siente pues que hay una avalancha bastante grande de la oposición, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ese diálogo no tendría también que decir a ambas partes o ambas dimensiones. Convengamos en que no es bueno para nada seguir en este clima de ataques y de ataques personales tan directos, ¿no es cierto? Ahí el Lauer lanzaba una idea interesante también, dice,
Mire, si en realidad este gobierno, y el que venga, porque esto va para largo, tuviera siempre una voluntad de diálogo, para eso el espacio permanente que tiene ya tradición y todo, es pues el acuerdo nacional, que realmente se queda siempre como de una tersura y tranquilidad, como un lago azul, pero que nadie recurre a él para poder encontrar fundamentos de conversación, de diálogo. ¿Usted qué ve? Sí, exactamente. El acuerdo nacional es amplio, es una mesa de diálogo inmensa, de mediano y largo plazo, que se constituyó justamente en el gobierno del Perú Posible. Hemos dado muestras tremendas de consenso y diálogo en diversas oportunidades. Y ahora yo solicito acá a los amigos políticos de los demás partidos políticos para que de una u otra forma nos sentemos en una mesa en igualdad de condiciones. Porque no se puede entrar a una mesa de diálogo con presiones, ¿no?, con amenazas. No habría pues un diálogo. Nos sentemos en una mesa y hablemos claro, con propuestas, como dije, generales, como bien ha dicho Jorge del Castillo, que ya hemos dado un comunicado público, pero también propuestas, 3, 4, 5 propuestas, como dice Raúl, concretas en este corto plazo que ya queda. Veamos qué solución nos da el gobierno, pero demos la oportunidad democrática al que está gobernando en este momento. Muy bien. Congresista José Gutiérrez, nosotros hemos estado conversando largamente toda la semana y usted en general es un batallador, así que díganos cómo ve que si ha cambiado algo en toda esta semana, si hay posibilidades, en fin, hechos ya los planteamientos primero de contenidos, luego de algunas decisiones políticas y finalmente de algo que me lo hacía notar aquí don Jorge del Castillo. No hay todavía una cita formal, o sea, no hay una convocatoria todavía formal. ¿A quiénes le van a dar cursar invitaciones? ¿Va a ser la primera ministra? ¿Va a ser el presidente el que invita, en fin, no sé? Bueno, doctor Raúl, un saludo a todos los que están acá. No se trata del gobierno, se trata del país. Y el diálogo es la única herramienta que permite justamente acercar posiciones y llegar a consensos. Sin duda, cada partido tiene una visión de país, tiene una plataforma, tiene probablemente un programa, pero el gobierno también tiene la suya y se hace imprescindible el diálogo para acercar posiciones en bien del país. No hay, por tanto, una actuación individual, una concepción partidarizada, una concepción de grupo, sino más bien anteponer los intereses del país frente a la exigencia que en estos momentos se da y que naturalmente la primer ministro, la señora Nájara, ha puesto en manifiesto ese interés de poner en marcha un diálogo franco, un diálogo sincero, y serán quienes no están de acuerdo con el diálogo los que no asistan, y entonces las especulaciones sobre comportamientos que no están adecuados al fortalecimiento de la democracia se harán más evidentes. De tal manera que las exigencias, que pueden ser naturales, que se dice acá en este medio, pero también se puede decir en el mismo diálogo con la Premier, cuál es el malestar de cada uno de los líderes políticos con relación a las reacciones proporcionadas o no, o desproporcionadas de sus actores en este fin. Por lo tanto, yo quisiera también hacer un análisis respecto al acápite que los dos ex primer ministros, el caso del señor Salomón de nuestro gobierno y el caso del señor Jorge del Castillo del gobierno aprista. Yo tengo en mi concepto dos tipos de gobierno, el del 85 al 90 y del 2006 al 2010 o al 2011. El gabinete del 85 al 90 me pareció un gabinete político. Ahí están sus resultados, cada uno lo juzga. Y el gobierno del 2006 al 2011 me pareció más la ponderación de un gabinete técnico que de un gabinete político. Y ahí están sus resultados, que la población juzgue. No estoy haciendo un juzgamiento. Y entonces, es evidente que en nuestro partido, en el Partido Nacionalista, testigo de excepción, un hombre que ha acompañado en este reto político, que acá está Salomón, ¿no?, sabe perfectamente que hemos llegado tal vez
al gobierno sin los cuadros políticos con la experiencia técnica. Creo que eso ha sido un poco la falencia. Entonces, este gobierno lo que ha querido es fortalecer y ponderar el aspecto técnico como pieza fundamental para consolidar crecimiento país, para luchar contra la extrema y contra la extrema pobreza y la pobreza, para hacer que la presencia de Estado esté en los lugares donde nunca estuvo. Y hoy día lo puedo decir que el Alto Huallaga no necesita cambiar de chip, ya cambió de chip. No hay producción de hoja de coca en Paraíso, Yanajanca, La Morada, en estos lugares donde Artemio tenía pues el bastión más importante y fue donde este gobierno logró capturarlo. ¿Ok? Hoy se respira paz y estamos trabajando la consolidación de esa paz y de la producción, porque son miles de hectáreas de palma, miles de hectáreas de cacao, miles de hectáreas de plátano, café en la zona un poco más alta. Entonces, cuando uno dice, bueno, estamos trabajando en esa línea, respondiendo a un criterio, también hay que reconocer que cuando en primera vuelta se enarboló el plan de gobierno circunscrita a la gran transformación, ¿no es cierto?, migrar eso a la hoja de ruta creó pues fricciones internas profundas que se hizo manifiestas, si no en la misma etapa electoral, pero había un compromiso frente al país del presidente de hacer que las cosas buenas, las cosas de estabilidad económica en el país continúen y se fortalezcan, porque eso no es un patrimonio de un partido, no es un patrimonio de un gobierno, es el patrimonio del país. Usted significa cuántos millones de peruanos han perdido la vida o han dejado de esas oportunidades porque hemos tenido que hacer hiperinflación, porque ha habido necesariamente que hacer ajustes económicos profundos, y quienes más sufren en los ajustes económicos profundos son los pobres y los extremos pobres. No olvidemos que eso es parte de nuestra historia. Entonces, cuando, ahora yendo al lado electoral que tocó el doctor Iberico, una visión dice, el suelo siempre hay temores. En el tema del reglaje, en el tema del espionaje en el Perú, no es nuevo. Se remontan a muchos años atrás y queda pues en nosotros la herida, que han sido justamente métodos que deben estar proscritos como política de Estado por siempre, y hay que combatirla y exhortar al gobierno para que la combata, exhortar al Ministerio Público para que asuma constitucionalmente su función y lleve adelante una investigación, y el allanamiento de parte de la Premier para brindar toda la información y que se esclarezcan estos hechos, inclusive debe ser parte del diálogo, inclusive debe ser parte de la agenda, porque alguien decía, dialogar no es pactar. No vamos a entrar a una componenda en el diálogo. Van a haber posiciones seguramente discrepantes, pero de esa discrepancia justamente saldrán tareas en común para buscar una agenda que nos permita clarificar el horizonte y la clase política no se convierta en el obstáculo o en el obstruccionismo a consolidar la economía o a consolidar los patrones básicos de convivencia social. Y sin duda ahí hay que bajar el tono de nuestras expresiones, que no deben ser para nada lesivas con la intimidad, ¿no? Su exposición es interesante porque se están haciendo cosas de aquí a acá, pero eso no llevaba pues a que era necesario además tratar de bandidos a los apristas, a los fujimoristas, y en fin, crear un ambiente de tensión impresionante en la ciudadanía y en el país. Doctor Raúl, en el Pleno, y acá hay parlamentarios, mis colegas están dos, ¿no?, usted podrá hacer evidente de manera permanente el acoso que se le hace constantemente a una persona que no tiene ni siquiera parte determinante como en su grado de funcionario o algo, como es la primera dama. Se ha hecho desde un inicio. La primera dama es jefa del partido. No, pero un momentito. Ya ahí nomás empezamos a crear los problemas. Recién el año pasado. Pero antes de eso ha sufrido una serie de acosos. Antes era la jefa sin partido. No, a ver, antes de ello ha sufrido un acoso constante, reiterativo, imputaciones de todo tipo. Al mismo presidente se le ha inventado hasta un hijo extramatrimonial, se le ha inventado todo. Pero eso nunca ha merecido una respuesta
de bajo calibre o de respuesta de insulto en la misma proporción, pero cuando esto se empezó a hacer mucho más grande... Hasta que llegó don Daniel. Pero tampoco los partidos, esas imputaciones que pueden haber existido, no vienen de los partidos, eso las redes, algunos troles. De quienes hacen vida política, mi querido Jorge, y no hay que remontarnos a determinar nombres porque peor abrimos heridas. Quienes tienen ejercicio político y alguna vez inclusive participaron dentro del APRA, ¿no? Ya se referirá a quien soltó la noticia, ¿no? Pero yo pienso que no se respondió. Entonces, ese grado de no respuesta de nuestra parte, sea de los parlamentarios, sea de los ministros, ha ocasionado que muchas veces se diga, el que calla otorga, ¿no? Así que sigan diciendo el que calla otorga. Entonces, si bien no ha habido una plataforma de respuesta, o en ese momento hacer el par y decir, bueno, ya, mira, me estás diciendo todo lo que quieras, vamos a reunirnos, dímelo por interno. ¿Qué hay que hacer? Y creo que esta invitación a la mesa de diálogo tiene ese interés de que justamente estos cuestionamientos que se dicen respecto a los ministros... ¿Cuándo se va a cruzar la invitación? Entiendo que esta semana están ya cruzándose las invitaciones a los líderes políticos. La idea es... O en marcha. Bueno, si sería en grupo mejor, porque creo que no hay ningún secreto. Necesitamos acercar posiciones, que sería lo más importante. Para mí, a mi concepto, debería ser en grupo, porque se dilucidan posiciones y ciertamente no estamos hablando, pues repito, de gobierno, no estamos hablando de un partido, estamos hablando del país. ¿Y qué necesitamos para ponernos de acuerdo en esa plataforma? Y creo que esa es la línea de acción y eso no merece pues, cuestionamiento alguno y eso no merece tampoco que se ponga requisito alguno. O sea, si no me ponen la alfombra roja no voy. No, pero eso no. Usted se olvida de algo que es elemental. Si yo me la paso invitando a tomar té y esta vez que estoy peleándome vuelven a decirme, ven a tomar tecito, la verdad que todo esto tiene carácter de tíos, porque ya son varios tés los que estamos tomando y que no llevan a ninguna parte. Cada diálogo ha tenido conclusiones. De tíos. A ver, mire, cuando se han hecho el diálogo con el señor Jiménez Mayor, se han abordado muchos temas y creo que testigos de excepción hay acá, ¿no es cierto? Y esos temas se han cumplido con ser muy pulcros de manejar. El tema económico, por lo menos para el Partido Aprista, uno de los temas fundamentales, centrales, si se quiere, ha sido la inversión privada y la inversión pública. Y sobre esos temas se ha ido discutiendo, se han ido afinando posiciones. ¿No cree usted que haya diálogo de sordos? Hay un diálogo donde algunos plantean, otros escuchan, y lo mejor de ese diálogo puede recogerse. Repito, estamos impulsando este diálogo para fortalecer el programa que tenemos en marcha. Y hay que fortalecerlo en bien del país. Eso no es logro de gobierno. Ahí le están diciendo justamente, bueno, vamos a volver a hacer la pausa. Le están diciendo, mire, en economía la cosa no está tan bien. No necesariamente. Bien. O sea, ese plan de gobierno al que usted hace referencia, que ha resultado de los diálogos y que no se ha aplicado, en fin, todo eso. Pero yo justamente no creo, va creando el suspenso doctor Raúl, que algún partido pueda decir que este gobierno es sumamente exitoso en su política económica, porque entonces el discurso político para un momento electoral se podría ir dilucidando, eso, ¿no? Después. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, por favor. Después la pausa. Muy bien.